Buen día, buena tarde, buena noche a todos. Bienvenidos a su Memento Mori. Prepárense que tarde o temprano morirán. Hoy nos encontramos en compañía del Brian. Vamos a hablar de un tema fundamental, un tema que se presta a campos científicos, a campos exotéricos, pero también a campos esotéricos. Elementos fundamentales: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Y aquí debemos recordar, Brian, que la mitología griega pues nos da muchos elementos. Hay muchos filósofos y estudiosos que van en contra del mito, lo ven como un aspecto fantasioso de los orígenes del pensamiento del ser humano. No obstante, pues hay también estudiosos del simbolismo y que le dan suma importancia al mito. Dentro de ellos, pues bueno, si consideramos a la mitología griega, podemos abundar en ese origen de esa grieta por la cual sale caos, resulta caos, seguido por Gaia, que era la tierra, y Eros, que simbolizaba al amor, y después vemos esa figura de esa partogénesis, esa protogénesis, a través de la cual da luz a Urano y con ello da luz al cielo, y posteriormente surgen los mares, las tierras, y pues intentan explicar a través de figuras simbólicas, a través de ciertas divinidades, el origen de pues la existencia de todo, ¿no? Posteriormente vemos que estos elementos, agua, tierra, aire y fuego, son retomados por los filósofos griegos, ¿no? Y esto por enfocarnos solo en filosofía occidental. Vemos que Tales de Mileto, a quien se le considera el primer filósofo, pues nos habla del estado húmedo, ¿no? Que el origen de todo se encuentra en el estado húmedo, y muchos filósofos refieren que se refería al agua como el origen de todo. Más allá de las pruebas de Tales de Mileto, en lo posterior podemos ubicar a Heráclito, el llamado oscuro, aquel que se dice que se enterró a sí mismo. Muchos dicen que por enfermedad, muchos dicen que para experimentar en excremento, unos dicen, otros dicen que se enterró en lodo y murió enterrado, ¿no? Y él nos hablaba del fuego. Muchos interpretan que tal vez Heráclito no quería decirnos que la sustancia esencial o el origen de todo fuera el fuego, sino que lo consideraba como una energía. Posteriormente veremos que Anaxímenes nos habla que el origen de todo reside en lo que él considera el aire, para posteriormente llegar a Empédocles de Agrigento, quien retoma todos los elementos, es decir, el agua, la tierra, el fuego y el aire, y dice que todos ellos originan al todo, que hoy pues podemos percibir, e incluso lo que no podemos percibir, que de eso nos ocuparemos en otro momento. Y dice que los une la amistad y los separa el odio. Y posteriormente, por ahí en algunas líneas de la metafísica, Aristóteles habla también de los cuatro elementos y le agrega uno quinto cuando habla de la existencia de lo supralunar, y refiere un quinto elemento llamado el éter. Lo cierto, más allá de lo que podamos encontrar en los aspectos filosóficos, es que tenían razón. Y voy a explicarme por qué. Actualmente la ciencia no ha descartado el tema de los cuatro elementos, y tampoco ha descartado el tema del quinto elemento, el éter, referido por Aristóteles. Incluso se ha llegado a afirmar a nivel científico que la materia está estructurada por formas gaseosas, por formas líquidas, por formas sólidas y por formas o sustancias plasmáticas, identificando al fuego como una forma de materia plasmática. Entonces, lejos de desmentirse o lejos de desmentir a estos mitos griegos, lejos de desmentir a las posturas filosóficas, la ciencia del siglo XXI ha venido a fortalecer y a justificar estos postulados. Y no se diga en planos esotéricos, en los cuales pues el simbolismo cobra una profunda fuerza, e identifican al agua con el tema emocional,
Es decir, porque el agua pues se puede transformar, así como se transforman las emociones al aire, lo identifican con el pensamiento, pues por el cambio de dirección, porque puede estar y puede no estar, tú puedes estar pensando en nada, ¿sí? Aunque eso también puede estar en tela de juicio, puedes estar pensando en muchas cosas, puedes cambiar de dirección incluso de tu pensamiento, ¿no? De un día a otro puede cambiar tu pensamiento en un rango de 360 grados, ¿no? De acuerdo a la dirección. Y por lo que hace al fuego, lo identifican con la pasión. Todos aquellos, todas aquellas emociones que se transformen, y no me estoy guiando por el aspecto psicológico, sino por el aspecto filosófico, todas aquellas que te lleven o te desencadenen, pueden degenerar en lo que se llama vicio, ¿no? Ya decía Aristóteles al hablar de eh, las virtudes éticas, que todos aquellos desbordamientos del punto medio te pueden llevar al vicio. Entonces el exceso de pasión te puede generar en un vicio. Y por lo que hace a la tierra, algo muy importante que a mí por lo menos me ha dejado mucho de enseñanza, la tierra simbólicamente significa estabilidad, ¿sí? Es decir, el hecho de que se afirme que no se pueden dar pasos desmedidos o que camines con pies de plomo no es gratuito. El hecho de que se te afirme que en determinado momento de tu vida camines con pies de plomo es que te fijes en dónde vas a pisar y que el paso que vas a dar será el antecedente del consecuente. Entonces, el elemento tierra es fundamental. ¿Por qué? Porque si caminas por un lugar que no esté seguro, que no esté lo suficientemente plano, valga la redundancia, seguro para que pises, puede dar lugar a que te caigas. Y esto también te lleva al simbolismo del camino, ¿no? Del camino que tomes. Entonces, los elementos agua, tierra, aire, fuego, más allá de que estén presentes en la mitología, que estén presentes en la filosofía, que estén presentes en los planos esotéricos y en la ciencia, como de manera muy corta lo acabo de comentar, pues es notorio que sí existen en nuestra vida. No sé tú qué opines con relación a esto. Bueno, maestro, primero que nada, ya se le acabó el tiempo. Ah, no me digas. Bueno, de nueva cuenta el memento mori. El memento mori. Medularmente, quisiera regresar a lo que comentaba en un inicio respecto a esta comparativa de la mitología griega, en la que justamente cuando Gaia busca que surja el mundo de cierta manera, hay una confrontación ahí con Urano, si no mal recuerdo, y de la que entonces se vale de la ayuda de Cronos para justamente crear esta conocida historia en la que el padre va a matar al hijo para que comience como tal a desarrollarse todo. Y que después va a llevar a Cronos a tener que deshacerse de sus hijos en el afán de que no se repita la historia, ¿no? Y en último momento es de donde nace justamente una de las películas que más conocemos, ¿no? También en Hércules refieren mucho este pasaje, porque llega un momento en el que, valga el tema, Hércules ayuda justamente a los titanes a destronar justamente a su padre, ¿no? Esto también nos hablaría de un simbolismo ya aterrizado en un plano de la realidad de hoy en día, de que la sociedad o propiamente nosotros como civilizaciones tenemos como que esta constante de repudio hacia nuestro pasado, hacia nuestro propio origen, ¿no? Y hablaría también ahí de por qué los elementos, como usted lo planteaba, se quedaron de lado, ¿no? Se les hizo, de cierta manera, se buscó sustituir esta explicación del mundo a través de estos elementos y buscamos en la razón esa sustitución, ¿no cree? En efecto, y creo que nos crucificarán probablemente por lo que voy a decir, pero lo cierto es que decía por ahí Russell, un filósofo inglés, eh, que cuando la ciencia no te alcanza para explicarte las cosas, la filosofía te dará cuenta de. Entonces, el científico llamará al filósofo un especulador, porque el filósofo especula sobre lo que el científico
no puede dar cuenta. Por ejemplo, el científico aún al día de hoy no te puede dar cuenta sobre qué es la conciencia, ¿no? Tampoco te puede dar cuenta sobre lo que es la muerte, y menos te puede dar cuenta sobre aspectos posteriores a la muerte. Solo te da cuenta de una cesación del funcionamiento de tus órganos vitales, ¿sí? Una cesación del funcionamiento del cerebro. No te puede dar cuenta más allá de eso, ¿no? Ni te puede dar cuenta de tópicos que han bombardeado a la mente humana desde el origen, pues yo creo que no de la civilización, desde el origen del Homo sapiens y pues sus primos, ¿no? El Neandertal, por citar algunos de ellos, de los que ya se ha demostrado que también realizaban ritos funerarios, y los ritos funerarios te hablan de un gran simbolismo. Por algo el ser humano es el único ser sobre la Tierra que es el único ser simbólico. Es el único ser que genera símbolos y les atribuye significados que forman parte de su vida y que le ayudan precisamente a vivir. Y en el caso de, perdón, retomando el tema, en el caso de este rechazo de cierta manera a de donde antecedes o de donde emanas de cierta manera, valga la redundancia, ¿a qué se asociaría ese simbolismo del ser humano? El rechazo, Brian, puede ser y puede deberse. Voy a citar a Darío Stankracher, un filósofo argentino. Él tiene un artículo y lo hace en conferencias también y habla sobre la verdad, ¿no? Y voy a citar algunas palabras, tal vez no de forma textual, y él nos refiere que muchas veces los seres humanos acostumbramos a buscar el cambio, pero seguimos arrastrando fantasmas. Nos gusta arrastrar fantasmas, traer fantasmas con nosotros porque nos ayudan a vivir. Son necesarios esos fantasmas, dentro de ellos este fantasma de la verdad que que traemos cargando en las espaldas. Este fantasma que andamos cargando en nuestras espaldas, en el sentido de que la verdad o la búsqueda de la verdad ha formado parte de la historia del mismo ser humano. Entonces, el mito lo que hace es intentar dar cuenta de una verdad, probablemente que no era perceptible para todos, pero que también pudiera ser trasladada de generación en generación. La filosofía los filósofos de los que acabo de dar cuenta, pues intentaban hallar esa verdad sobre el origen de lo que existía a través del razonamiento, porque no tenían telescopios, no tenían microscopio. Es una búsqueda constante de la verdad. La ciencia intenta buscar o encontrar certezas. Entonces, eso que intentamos eh, pasar por alto o dejar en el camino son medios, por así decirlo, o métodos, me arriesgo a decirlo, arriesgo de que me crucifiquen, que intentan buscar la verdad. El mito, la filosofía, pero ahora también la ciencia. Y lo cierto es que la ciencia cada vez nos deja más inciertos, ¿sí? Entonces venimos arrastrando verdades, las venimos arrastrando como fantasmas que ahora vienen regresando, ¿no? Y paradojas, ¿no? Del médico que es muy científico, pero pues que se crucifica antes de la intervención quirúrgica. Espérame, ¿dónde quedó la ciencia, no? O sea, no te puedes explicar que un médico entre un cardiólogo a una intervención quirúrgica y se persigue, ¿no? Y todavía reza el Padre Nuestro. Espérame, a un lado está la religión, pero por otro lado está la ciencia. Entonces, me garantizas que lo que estás haciendo es correcto, o bien estás jugándole a la fe. Estás interviniendo quirúrgicamente por fe, ¿no? O sea, entonces, son temas, son fantasmas que venimos arrastrando, tal vez a manera arquetípica, por citar a Carl Gustav Jung, arquetípica a través de nuestra historia, fantasmas que venimos heredando de generación en generación. Y lo que te puedo decir, entre muchos supuestos de lo que me acabas de preguntar, que lo que venimos arrastrando son aspectos relacionados con la verdad. Venimos arrastrando verdades, venimos arrastrando métodos para intentar hallar eso que llamamos verdad, la que tal vez no encontramos. Y justamente, si se da cuenta, retomando otra vez su primera intervención, cuando usted refiere que a lo largo de la Edad Antigua se buscaba justamente encontrar esa verdad del origen de la vida, ¿no? Es un dilema muy peculiar El origen de todo. y del mundo, ¿no? Que era propiamente o que es el objetivo común de esa época. También me llama la atención cómo la literatura se encamina a explicar estos fenómenos, o más bien cómo retoma, ¿no? Estos fenómenos. Y ahorita usted que toma o retoma el tema de la verdad,
surgen aún más preguntas. Al final del día esto se trata de más preguntas porque la realidad es que hoy en día pues, somos seres humanos viviendo en un siglo abrumante, a diferencia de otras épocas o de otros momentos de la historia, ¿no? Respecto a esta verdad, ¿considera usted que justamente estos elementos como explicación del mundo se pudieron, valga la redundancia, en su momento, establecer como un paradigma limitativo del conocimiento? Es decir, llegamos a la idea de que el fuego es la explicación, de que el agua es la explicación, la tierra es la explicación, y centramos ahí y limitamos el desarrollo del conocimiento, o simplemente fue solo un seguimiento lineal que tuvo que seguir el ser humano para llegar a donde se encuentra hoy en día, que yo también dudaría que hoy en día estemos o hayamos encontrado una verdad que resuelva o que dé satisfacción a todas nuestras dudas o a nuestras carencias internas, pero ¿cómo ve usted este tema? Fíjate que lo que me comenta es interesante, tal vez citando de forma irresponsable a Thomas Kuhn, cuando hace un análisis de las revoluciones científicas y habla de paradigma. eh, Tal vez nos encontremos en, en un estado eh, temporal o en una época en la que los paradigmas están cayendo, muchos paradigmas están cayendo. Estamos probablemente en un momento de nuevos descubrimientos científicos, la caída de estructuras tal vez religiosas, tal vez la renovación de dogmas o el surgimiento de nuevos dogmas. Tal vez eso es lo que nos trae este siglo XXI de posverdades, ¿sí? Es decir, una verdad posterior a la que conocemos o a la que interpretamos como verdad. Eh, pero sigo creyendo en que este pensamiento antiguo, aún con la posverdad, de la que hablaremos en su oportunidad, en otro segmento, aún con la posverdad siguen teniendo vigencia. Como lo dije, al día de hoy la ciencia da cuenta de los estados líquidos, gaseosos, plasmáticos y sólidos, que los encontramos en el agua, en la tierra, en el fuego y en el aire, como ya lo consideraban los pensadores antiguos a nivel de mito, a nivel de filosofía y en este último punto a nivel de ciencia. Pero el tema de la posverdad es algo, y el tema de la posverdad y el tema del paradigma visto desde el ángulo de Kuhn, pues nos habla de esa, pues probablemente colisión, ¿sí? Colisión de formas de pensar, colisión teórica también, colisiones teóricas, aceptaciones de determinados enfoques teóricos con relación a la explicación de las cosas, ¿sí? Que conforme pues, transcurre el tiempo del que hablaremos también en su oportunidad, porque también es un tópico muy profundo hablar de tiempo. Y que al día de hoy, perdón por la intervención, pero al día de hoy, pues incluso los filósofos no saben qué es el tiempo, ¿no? Ahí teníamos a San Agustín de Hipona que decía, ¿no? Yo sé qué es el tiempo, pero si me preguntas qué es el tiempo, entonces ahí abre la puerta a una discusión de qué es el tiempo, ¿no? Sí, es un tema muy complicado. Incluso el mismo Aristóteles, ¿no? Utiliza el tiempo para justificar una parte de la metafísica. De eso hablaremos en su oportunidad. Pero siguiendo con lo que te comentaba, tal vez esta época de posverdad, esta época de posverdades, da cuenta también de ese tal vez rompimiento de paradigmas en algunos supuestos, pero aún y con todo eso, parece que este rompimiento de paradigmas está dejando al descubierto eh, estos elementos, estos cuatro elementos que ya se consideraban hace más de 2000 años, y te cito por decir algo, en el siglo VIII, con el mismo Hesiodo y su teogonía, ¿no? Sabemos que muchos nos maltratarán afirmando que hablar de mitos es hablar de nada y de fantasía. Lo cierto es que si logramos extraer el simbolismo y el significado de los mitos, nos daremos cuenta o daremos cuenta de mucho de lo que vivimos. Bueno, pero ahí tenemos un problema. La realidad es que nuestra sociedad contemporánea ya no es
o se encuentra desapegada de estos mitos o del valor que estos mitos pudieran tener al día de hoy, o el cómo asociarlos al día a día cotidiano. Creo que eso ha quedado muy claro porque incluso, no sé, yo soy un humilde fanático de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Que criticaba esta idea de que los valores y los dogmas que de cierta manera fundamentaban o regían la moral, el propio derecho, en general la conducta humana, se han ido colapsando. Y esto me recuerda mucho lo que planteaba Gil Lipovetsky de la ligereza, que nos convertimos en una sociedad igual con Bauman, que lo va a hablar y que tiene mucho que ver con este tema de las sociedades ligeras. ¿No considera usted que derivado de este afán de que queremos todo light o que queremos todo rápido, de que hemos de cierta manera reducido el peso que veníamos cargando en sentido metafórico como civilización, ¿no considera usted que ello también se llevó toda esta carga simbólica? Porque seamos realistas, ¿quién se va a poner a cuestionarse al día de hoy si en una fachada de arquitectura advierte elementos simbólicos que hacen alusión a los elementos, ¿no? Como usted lo refería, o que hacen alusión a cuestiones esotéricas, ¿no? Como también en su momento puede plantearse. En verdad podríamos hablar hoy en día de que siguen teniendo peso este simbolismo. Sí, eh, pienso que la posverdad generada por los medios, la hipercomunicación, por citar algunos autores, filósofos contemporáneos, esta hipercomunicación sí ha llevado a la pérdida del análisis de lo simbólico. No obstante, también ha dado un golpe, ha dado un golpe al hígado porque, y no al hígado, yo creo que ha dado un golpe por otro lado, en el sentido de crear determinadas agrupaciones, determinadas sociedades esotéricas que se van a enfilar al estudio de lo simbólico que otrora era de todos, para ahora darle ese matiz de unos cuantos, ese matiz hasta cierto punto místico, el análisis de estos 4 elementos. En un tipo de sociedades secretas, ¿no? Bueno, a lo largo del tiempo se les ha hablado así, ¿no? Que existen estas sociedades secretas, estos grupos que se enfocan justamente a analizar estos temas, porque como lo comentaba, en la vida real, muy pocas veces vamos por la calle caminando y decimos, este elemento claramente tiene una asociación con un tema de ejemplificar que el agua es la base de cómo nace la vida. O sea, y esto se maximiza probablemente por la simpleza de la crítica, la simpleza de la crítica que ha sido la consecuencia de la hipercomunicación y de la pues falta de exigencia intelectual también, ¿no? Entonces, claro. Entonces esta maximización de la carencia de crítica da lugar precisamente también a la maximización de la creación de sociedades secretas, que será de las que hablaremos en otra oportunidad. Nos meteremos a temas muy profundos, por ejemplo, el camino de la mano izquierda, ¿no? Los caminos de luz, que son muy interesantes, pero que son de mucho, mucho respeto. ¿Algún agregado, mi estimado Brian? No, pues yo creo que con ello vamos a terminar esta primera intervención. Creo que ha sido una charla muy amena. Vamos a ir puliendo el formato en su momento, pero creo que la verdad sentí un trabajo muy tranquilo. Creo que podremos tener buenas conversaciones. Y tal vez ya en otro momento con un tópico mucho más limitado, porque la realidad es que es muy amplio hablar de todos estos elementos. Yo la verdad únicamente en esta ocasión me enfoco a escucharle, porque creo que lo importante al final del día del conocimiento es hacer preguntas. Así es. Y nos quedamos con muchas preguntas. Claro que sí. Yo voy a aventar 2 al aire, porque aquel que no deja de aprender, pues se pone en una posición o de sabio, o de semidios, o de Dios, y creo que es poco probable, muy poco probable. Entonces, no dejamos de aprender. Preguntas, surgen muchas. Yo creo que puedo lanzar 2 muy complicadas. ¿Qué tanta vigencia tienen los 4 elementos que referían los antiguos? El aire, el agua, el fuego y la tierra. La segunda, ¿qué tanta verdad conocemos sobre las cosas? No sé si tú quieras formular 2. Yo me quedaría con la pregunta de, ¿soy consciente
del mundo simbólico que me rodea. Esa es, yo creo, medular. Y la segunda, eh, yo creo también, valga la redundancia con el yo creo, creo que podría ser otra pregunta que me deja esta sesión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos si nos hemos desapegado del tema o de nuestras raíces? ¿Hacia dónde vamos si no entendemos nuestro pasado? Buena pregunta. Y con eso damos por terminado, por el momento, nuestro memento mori. Recuerden, eventualmente moriremos.